Cuando me pedían que presentara el mensaje en esta mañana, preguntaba qué pudiera predicar y hermano Waldi me dice: pastor, ya que estamos en el ámbito de la obra misionera, ¿por qué no continúa animando a la iglesia y presentando un mensaje de lo que Dios desea para su iglesia, de predicar el evangelio? Pero mientras consultaba con el Señor me decía: mira, este es el mensaje que yo quiero que tú presentes a tu iglesia. Y aunque no está separado, quiero en esta hora llevar a la iglesia a un momento que creo que debiera ser el tema de nuestra conversación, debiera ser el tema que nos impulse a amar a Jesús. Y con mis palabras humanas débiles voy a tratar de narrar, para que a través de la obra del Espíritu Santo podamos una vez más, nuestro corazón pueda quedar enternecido y narrar un poco lo que sucedió allí con Cristo Jesús, cuando murió por cada uno de nosotros en la cruz de Calvario. Hace unos días escuchaba una noticia de un pianista muy versátil, pero lo interesante de este pianista es que este hombre había sido rescatado de las calles del país de donde soy, hombre de bajos recursos, pero tenía un talento extraordinario para tocar el piano. Y cuando alguien lo descubrió, dijo: ¿cómo es posible que alguien con un talento tal puede estar en las calles de este país, en la miseria, alcohólico? Y con este muchacho se solidarizaron varias personas de recursos y le arreglaron su vivienda, le dieron bienes materiales, lo hicieron de alguna manera famoso porque lo presentaban en las redes sociales, y el Señor volvió a retomar de alguna manera su vida digna. Pero tristemente hace unos días escucho una noticia o veo un titular donde decía algo así como: el divino pianista volvió a su vida antigua. Porque según el que escribía el artículo, decía que la esposa, después que lo ve que tiene algunos recursos, vuelve con él y sus hijos y despilfarraron su dinero. Él vuelve a caer en un estado de depresión y volvió a la vida callejera que llevaba, y todo lo había perdido. Y meditando yo en esto, y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, el problema del ser humano no está, o la solución de los desafíos del ser humano espirituales no está en el ser humano. Está en una fuerza superior que obra de adentro hacia afuera, y esa obra la puede hacer solamente la persona de Cristo Jesús. Y meditar en Cristo debe ser nuestro mayor anhelo, debe ser nuestra pasión, debe ser lo que nos debe impulsar a obedecer, y debe ser lo que nos debe motivar cada día más para alcanzar la patria celestial. La Biblia allí en los evangelios narra los últimos momentos de la vida de Cristo en esta tierra y su ministerio. Y la sierva de Dios, Elena de White, nos dice que cada uno de nosotros debiéramos cada día meditar al menos una hora en lo que Cristo hizo por nosotros. Y en ese consejo, con mis palabras humanas llenas de imperfección, voy a tratar de llevar el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana hacia ese sentido. Dice que Jesús iba allí ya hacia el Monte de los Olivos. Eran los últimos momentos de su ministerio, en el cual se estaba debatiendo la salvación de los seres humanos en este universo. Y mientras iba tambaleando para cumplir allí las
los últimos momentos, dice que se tambaleaba, su cuerpo débil, frágil, por el peso del pecado. Dice que el universo entero estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en esta tierra, porque estaba en juego el carácter de Dios y la salvación de nuestro planeta. Y dice que Satanás, junto con su séquito de ángeles caídos, se hicieron una reunión. Era el último momento. Era el momento donde se definía la eternidad. Era el momento donde se iba a definir si este mundo iba a ser el reino de Satanás por toda la eternidad o Cristo lo iba a redimir. Y allí, consciente de lo que estaba sucediendo, llamó a sus secuaces, a los demonios, y les dijo: voy a darle a cada uno de ustedes responsabilidades, porque esto es un momento especial. Es un momento que no podemos pasar por alto. Es un momento que es de eterno. Es el momento que ha estado esperando todo el universo. Y cada uno de ustedes va a utilizar a seres humanos y circunstancias para hacer que fracase este último momento de redención de Cristo Jesús. Por tanto, tú vas a ser el encargado de una vez más mantener en posesión la mente de Judas. Asegúrate de eso. Eres quien vas a dar la clave para que tú, que ya vas a estar al control de la turba, tome posesión del maestro. Llamó a otro demonio y le dijo: tú vas a ser el encargado de una vez más mantenerte al control de la mente de Anás y Caifás. Mientras tú, llamó a otro, le dijo: vas a ser el encargado de entrar allí en Poncio Pilato, en Herodes. Y así fue dando responsabilidades. Tú vas a sostener la piedra, vas a encargarte de que los clavos laceren su piel, sus manos. Y así a cada uno de los demonios le fue dando responsabilidades, porque era un momento bien especial de mucha responsabilidad. Mientras tanto, yo me voy a encargar de hablarle directamente a Cristo en su oído y decirle que no vale la pena el plan de redención. Voy a tratar de persuadirlo para que use su humanidad o su divinidad, para que el plan de salvación sea estorbado. Mientras también Dios, el Padre Celestial, con todo su séquito y con todo su concilio, se reúne y dice: no podemos hacer mucho. Solamente en algún momento ir y alentar. Solamente mandar a mensajeros en momento X para la resurrección. Pero la salvación del ser humano ha sido depositada sobre el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Pero vamos a estar muy al pendiente. Y en ese mismo instante, cuando Cristo vaya al monte de los olivos, dice que todo el universo, todos los seres de todos los mundos que no han conocido el pecado estaban pendientes, todo el universo, de lo que estaba sucediendo en esta tierra. Las arpas dejaron de sonar en los atrios celestiales. Cada uno por su parte comenzó a hacer su obra y su función, mientras Cristo dice que dejó a sus discípulos en un lugar allí y se fue a orar. Y ahí en su agonía decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sintiendo el peso de la culpa, sintiendo el peso del pecado, sintiendo el desgarro del dolor y el sufrimiento que había traído el pecado sobre este mundo. Y dice que cuando regresó, queriendo encontrar ánimo en sus discípulos, dice la palabra de Dios que sus discípulos estaban ¿cómo? Durmiendo. Qué dolor para el Hijo de Dios. No estaban comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo.
Dice que volvió Jesús ahí a orar. Dice que el enemigo comenzó a hacer la obra que había dicho que iba a hacer y a susurrar en sus oídos: no vale la pena morir por el ser humano. Vas a quedar esclavizado por el pecado aquí en esta tierra. Va a haber una separación tal por causa del pecado que no vas a poder ligar la simpatía del cielo nuevamente con la tierra. El pecado ha causado mucho dolor. No vas a poder. Sin embargo, dice que Cristo mantenía una oración fervorosa al Padre, mientras dice que el agotamiento, la fuerza humana se iba deteriorando. Y volvió hacia donde estaban sus discípulos para encontrar una nota de simpatía. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que ¿qué cosa? Los volvió a encontrar durmiendo. Y volvió el enemigo a susurrar en los oídos de nuestro Señor: mira, aún la gente que anduvo contigo, Judas, tú sabes que te va a traicionar. Tú sabes que te va a entregar. La humanidad por la cual tú estás dando tu vida no lo merece. No vas a poder regresar. No vas a poder cumplir tu plan de redención. Ni siquiera puedes usar de tu divinidad para librarte. Dice que de pronto, en esa angustia tan poderosa y esas sombras que allí llegaban al maestro, dice que llegó la turba que había sido tomada posesión por el maligno, por las secuaces del maligno, con Judas. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que el maestro iba a ser entregado, tenían la esperanza de que Jesús usara su divinidad, porque él tenía poder para librarse de todo aquel mal. Sin embargo, dice que Jesús no hizo nada para su propia libertad, porque si lo hacía se echaba a perder totalmente el plan de redención. Dice que llegó Judas y, como era la señal, le dio un beso al maestro. Dice que el Señor le dijo: con Judas, con un beso entregas a tu maestro. Continúa la Biblia narrando estos momentos. Y dice que Pedro, que era un poco impetuoso, sacó una espada y cortó la oreja de uno de aquellos que estaban tomando prisionero a Jesús. Ya Jesús, el demonio le había atado sus manos con cuerdas. Dice que milagrosamente, no para su beneficio, sino para bendición de otra persona. Dice que sus ataduras fueron quitadas, tomó la oreja y la puso en su lugar. Dice que la turba tomó posesión de Jesús con los principales de la sinagoga, con Anás, Caifás, y fue llevado allí al día siguiente en la mañana delante de Pilato. Y el diablo había entrado en Pilato, y dice que él se molestó muchísimo porque lo habían despertado bien temprano en la mañana para juzgar a aquel hombre. Ya le estaba adaptado que le trajeran criminales, asesinos. Pero dice que cuando vio a Jesús venir y enfrentó aquel rostro, se dio cuenta de que aquel hombre era inocente, porque estaba ante el rostro más humilde, más amoroso y más inocente que cualquier ser humano haya presenciado nunca antes. Y sintió el deseo de liberar al maestro. Pero dice que una vez más el enemigo, el demonio que estaba encargado de tomar posición de Pilato, le dijo: está tu posición en juego. No tengas nada que ver con este hombre. Es una trama de esta gente. Él lo pudo detectar, él se pudo dar cuenta. Pero Pilato era un hombre de un carácter vacilante, de un carácter débil. No había fortaleza en él de ningún tipo. Un hombre dado a los vicios, a los placeres. Y tratando de quitar el problema de arriba, utilizó la situación del maestro para entonces
resolver una disputa antigua que tenía con Herodes. Y lo mandó Herodes, que era la región donde Jesús pertenecía, para que fuera juzgado por Herodes. Este Herodes era el mismo que había decapitado o había asesinado a Juan el Bautista. Este Herodes estaba ansioso por conocer a Jesús porque había conocido de las señales de Jesús y era un hombre excéntrico, era un hombre que le gustaba llamar la atención, y ahora tenía la oportunidad delante de Jesús de que Jesús hiciera un milagro para él, caprichoso, e hizo venir a enfermos y personas con necesidades para que Jesús los sanara en su presencia. Pero dice que Jesús no hizo nada. Mientras tanto, el universo entero, aún pendiente del dolor, del sufrimiento del Hijo de Dios en esta tierra, y el enemigo de las almas haciendo su obra, trabajando para llevar a cabo su plan de destrucción, para que el plan de redención no fuera completo. Y Herodes también, al no ver que podía hacer algo por Jesús o en contra de Jesús, dice que lo devolvió allá hasta donde estaba Pilatos. Y entonces comenzó el momento de físico de agonía también de Cristo Jesús. Dice que allí le escupieron. Allí laceraron su cuerpo, le dieron latigazos, lo ultrajaron, le dijeron cosas. La humanidad ciega sin saber que tenían delante de ellos al Salvador del mundo. Solamente allí en el Monte de los Olivos dice que el ángel que había estado o que había tomado el lugar que Lucifer había dejado en el cielo, vino donde estaba Jesús y le dijo: ten ánimo, la humanidad pende de un hilo, tú puedes. Pero ningún ángel, nadie podía hacer nada por el Hijo de Dios excepto Él mismo para librar nuestro plan de redención. Parecía como que el cielo estaba en silencio, como que el cielo estaba impotente. Porque así debía de ser el plan de redención. Cristo, solamente Cristo, en Él estaba la solución. No podía haber intervención. Dice que en el patio de Pilato le escupieron, le maltrataron, hicieron venir a un asesino conocido, famoso, Barrabás. Pilato tenía la esperanza de que la gente decidiera por Barrabás porque era de los hombres más despreciados de aquella región. Pero no entendía Pilato que una fuerza mayor estaba obrando detrás de todo este asunto. Cuando su esposa le mandó una carta diciendo: no tengas nada que ver con este hombre, porque en sueño el ángel se me ha presentado. Dice que se estremeció. Pilato tuvo la oportunidad. Sin embargo, no escuchó porque su posición humana estaba por encima del sacrificio y del Hijo de Dios. Continúa la narrativa diciendo que la turba estaba dispuesta a despedazar al Hijo de Dios. Si no es por Pilato que intervino y los soldados romanos lo hubieran despedazado antes de llegar a la cruz. Transcurría ese viernes donde se estaba jugando la salvación y pendiendo en hilo tu salvación y mi salvación. Y dice que la cruz que habían preparado para aquel Barrabás fue puesta sobre los hombros de nuestro Salvador.
y comenzó el camino hacia el Gólgota. Hacia el Gólgota. Tan valiente, débil. Un señor llamado Simón, al verlo, se compadeció de él, sufrió, y al ver los soldados que se estaban compadeciendo de Jesús, le dijeron: ¿así? Si te compadeces de él, entonces, creyendo ellos que le hacían un mal, cuando realmente fue el privilegio que muchos seres humanos hubieran querido tener en toda la eternidad. Dice que tomó la cruz de Cristo, tuvo ese privilegio, tuvo esa oportunidad de llevar la cruz de Cristo hasta allí, hasta el Gólgota. Dice que ahí los soldados le tomaron, y mientras dos ladrones que iban a ser crucificados se resistían con sus manos para que no fueran clavadas con aquellos clavos, dice que Jesús voluntariamente extendía sus manos en señal no solamente de que estaba cumpliendo su sacrificio, sino en señal de aceptación de su muerte para salvación de toda la raza caída. Dice que allí el demonio que había entrado en uno de los soldados tomó uno de los esclavos y laceró aquellas manos. Y una vez que aquella cruz fue puesta de manera vertical, no con delicadeza, dice que cayó y desgarró las manos. ¿Y sabes qué manos eran aquellas? No eran las manos que estaban lacerando a aquellos soldados. No eran las manos solamente que aquella gente estaban tocando. Eran las manos de tu Salvador, de mi Salvador, que también estaban dando su vida por tus pecados y por mis pecados. Eran las manos de aquel Jesús que cuando quizás has estado en pecado han dicho delante del Padre: mi sangre para tu salvación. Dice que aquel día, en medio de vituperios, de burlas, también había un grupo de personas que al ver a Jesús allí pendiendo en la cruz del Calvario, podían ver algo más allá, que era el Hijo de Dios. Alrededor de la hora 9, dice que la naturaleza se puso en armonía con las leyes de Dios y el sol se oscureció. Sombras que también representaban el dolor, la angustia y señales del pecado que el ser humano había acarreado sobre el Hijo de Dios. Y dice que hubo un temblor. Los sacerdotes habían ido allí al templo a hacer su sacrificio. Dice que el velo del templo se rasgó, y de la misma manera como Abraham había tomado el cuchillo para sacrificar a su hijo, cuando el sacerdote estaba listo para sacrificar el cordero, dice que se creó una confusión. El cordero salió corriendo porque el verdadero cordero de Dios estaba siendo sacrificado allí en la cruz del Calvario. Y dice que se escuchó una voz que retumbó todo el universo, donde se decía: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El universo entero se detuvo. No se podía creer lo que estaba sucediendo. Había llegado el momento en que la redención se iba a consumar. Dice que momentos después, en medio de toda la confusión, unos corrían para acá, otros corrían para allá. Se escucharon las palabras de nuestro amado Jesús, que dijo: consumado es. Y murió.
Ahora la función de uno de los secuaces del enemigo ya se había cumplido, que era que el Hijo de Dios muriera. Pero había una segunda ahora cuestión en juego, y era que el Hijo de Dios debía permanecer muerto, porque si el Hijo de Dios resucitaba, entonces vendría la esperanza. La muerte de Cristo tenía que ser eterno para que el plan de redención no fuera llevado a cabo. Y pasó ese viernes, sábado en la tumba, el universo entero en pausa, silencio total, el dolor de del universo. Mientras el tiempo pasó y el domingo en la mañana, el Padre reúne al concilio celestial. Ahí estaban los querubines, serafines, ángeles en sus categorías. Y lanza una expresión y dice: ¿no han considerado a mi Hijo, que ha pasado la tribulación y ha podido vencer, y el plan de redención ha sido consumado? ¿No lo han considerado? Ahora ha llegado el momento en que el cielo va a actuar. Y aunque el Hijo tiene poder para ser resucitado por Él mismo, uno de ustedes va a tener el privilegio de ir a la tierra y decir las palabras: Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, tu Padre te llama. Todos los ángeles, y de una manera simbólica, comenzaron a batir sus alas, porque todos estaban deseosos y ansiosos por tener el privilegio de ir a la tierra a darle ese despertar al Hijo de Dios. Y muchos querían: Padre, yo Padre. Mientras el Padre dijo: no. Gabriel, ven acá, Gabriel. ¿Tú recuerdas cuando en el cielo Lucifer se rebeló y estuviste a punto de darle la última estocada a Satanás, de destruirlo, y no pudiste porque yo te lo impedí? Sí, Padre, yo recuerdo. Ahora tienes la oportunidad de darle la última estocada al maligno, porque vas a ir a la tierra y vas a tener el privilegio de levantar al Hijo de Dios. Pero tú no vas a discutir con Satanás, solamente tú vas a ir y vas a decir las preciosas palabras: Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, tu Padre te llama. Y dice que Lucifer, como un rayo, surcó los cielos. Lucifer fue el mismo que anunció cuando Jesús iba a nacer. Perdón, Gabriel fue el mismo que anunció cuando Jesús iba a nacer. Gabriel fue el ángel que le dio la noticia a Daniel de las profecías. El ángel Gabriel es un ángel extraordinario en la palabra de Dios. Y dice que surcó el cielo como un rayo, un terremoto. Dice que conmovió la tierra, mientras los soldados habían puesto una piedra pesadísima. Mientras los soldados, el enemigo había entrado en ellos y tenían sujetado esa piedra. Y dice que todos aquellos soldados y todas las huestes angélicas, satánicas, cuando Gabriel entró, dice que cayeron. Y la piedra fue movida. Se escucharon las palabras de Gabriel que retumbaron en todo el universo, diciendo: Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, tu Padre te llama. Dice que el Señor demoró unas milésimas de segundo en salir de la tumba. Y me imagino que Gabriel le dijo: Señor, me asustaste, porque tú eres un Dios rápido y te demoraste una milésima de segundo en presentarte delante de la tumba para mí. Dice: no te preocupes, hijo, le dice el Señor. Yo soy un Dios de orden, y como el sudario que tenía me lo tenía que quitar, yo lo doblé, y ahí por eso me demoré una milésima de segundo. Los soldados salieron a dar su informe de que era mentira que Cristo había resucitado,
porque el maligno había entrado, le había dicho a los demonios que tenían que dar, si eso sucedía, entonces una falsa esperanza de que esto no estaba sucediendo. Satanás había escondido su rostro, ahora sí sabía que estaba destruido. Pero junto con Cristo, dice que sus palabras allí cuando dijo consumado es, junto con su resurrección, se habían levantado santos de todos los tiempos que también habían salido a dar la noticia de que el Hijo de Dios había resucitado. Ahora el universo que antes había estado en pausa con los coros celestiales y las arpas, retoman las arpas y los cantos celestiales y se vuelve a escuchar el canto por todo el universo. Santo, santo, digno es el Cordero de Dios por todos los siglos sin fin. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Ahora el Hijo de Dios había retornado y había vindicado el carácter de Dios. Ahora el Hijo de Dios había dicho a Satanás que de una vez y por siempre ya este mundo no le pertenecía, que le pertenecía a Él porque lo había comprado con su sangre preciosa. Dice que cuando va de camino se encuentra a las mujeres, María, y ellas tratan de abrazarla. Dicen no, porque aún con toda esta evidencia de su resurrección y todo, Jesús quería asegurarse que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Necesitaba saber que todo lo que había sucedido había tenido un efecto especial para la raza caída. Dice que subió hacia los cielos. Y en silencio allí estaba su Padre, estaba el trono junto a un arco iris. Y mirando a su Padre, le dice: Padre, dime. Y el Padre le responde: Hijo, ha sido aceptado tu sacrificio en la cruz del Calvario. Una vez más irrumpen los coros celestiales en alabanza, en acción de gracia. Digno, digno es el Cordero de Dios. Dice que Cristo regresa a la tierra a confirmar a sus discípulos. Y días después, desde aquel mismo lugar donde había llorado y donde había ungido con sus lágrimas en el monte de los Olivos, comienza su ascensión a los cielos, llevando como escolta a aquellos santos que habían resucitado. Y en el Salmo 24, versículos 7 al 9, la Biblia da una descripción de ese momento grandioso de la entronización de Cristo. Donde dice que cuando Jesús iba ascendiendo a los cielos, un séquito de ángeles decían: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Mientras otro séquito decía: ¿quién es este Rey de Gloria? Vamos a buscarlo allí en la palabra de Dios. Y dice que decían: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, volví a decir el coro, y alzad vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y nuevamente el séquito decía: ¿quién es este Rey de Gloria? Y dice que todos se unían en un coro y decían: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Querida iglesia, yo no sé a ti, pero a mí el repasar la vida de Jesús, su muerte, los últimos momentos, me lleva a un arrepentimiento y una consternación profunda a cada día mirar a la cruz de Cristo. Cuando a veces mis pecados me vencen y yo vuelvo a mirar allí al Calvario, veo aquellas manos laceradas que van delante del Padre y me dicen: Padre, aquí está mi sangre por Imer. Mi vida se levanta.
Cuando a veces en esas noches oscuras que no podemos más, miramos a la cruz del Calvario, decimos, Señor, apiádate de mí, porque como Pedro podemos decir, soy hombre pecador. Podemos una vez más ver aquel canto que dice, Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, Él es el Rey de la gloria. Yo no sé por qué momento de tu experiencia cristiana estés pasando en este momento. Pero una vez más, Jesús nos invita a mirar a la cruz del Calvario. Aquel día el cielo se estremeció por ti y por mí. Y muy pronto ese cielo está por ser estremecido para finalmente poner fin a la miseria y el dolor de este mundo. Hoy en día hay hombres que se mofan creyendo que son Dios en esta tierra, gobernantes. A veces los pensamientos entenebrecidos por el pecado. Pero lo único que vale la pena en este mundo y el único que merece la honra y la gloria se llama el Cordero Inmolado, Cristo Jesús. El único que tiene solución para este mundo se llama Cristo Jesús. El único que puede cambiar tu vida se llama Cristo Jesús. El único que tiene el poder y puede hacer el milagro en tu vida se llama Cristo Jesús. Porque vivió, resucitó de los muertos y viene muy pronto en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias porque, aunque quizás de una manera efímera, en esta tarde de sábado hemos podido repasar un poquito de lo que fue aquel momento cuando tú estuviste aquí en esta tierra consumando nuestra redención. Señor, nuestra redención costó sangre, costó dolor. Permite que nosotros cada día podamos vivir a la altura de esa redención. Que nunca perdamos de vista que no solamente viniste, viviste, moriste, resucitaste, sino que también muy pronto vendrás en las nubes de los cielos para morar contigo a la patria celestial. Que ante esta realidad, Señor, cualquier cosa mundanal pueda quedar opacada, ya sea los bienes materiales, ya sea la fama, y que en todo momento nosotros te demos la honra y la gloria por los siglos sin fin, porque tú lo mereces. Sé con nuestra iglesia acá, con sus líderes, que tu sacrificio nos motive a irle a contar a otros lo que tú hiciste, y que tu muerte no sea en vano, no solamente para nosotros, sino para otros que están pereciendo en las tinieblas del pecado. Y finalmente, Señor, danos el privilegio de decirte como el profeta dice en tu palabra, aquel día maravilloso cuando te manifiestas en el nuevo de los cielos. He aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Que estemos contigo, Señor, por toda la eternidad. Que podamos contemplar tus manos que fueron laceradas por nuestros pecados, y que podamos vivir allí por siempre junto a los redimidos de todas las edades. Que ninguno de los presentes falte a aquella magna cita, y muchos más puedan unirse a tu pueblo para juntos encontrarnos contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén.